Y el fútbol, que ya sé que hay algunos que dicen, bueno, ¿a qué hora termina esto? Porque hay partidos. Pues, bueno, a ver si nos da tiempo de las dos cosas, ¿no? Toca, como decía Javier, hablar o un poco rastrear en el mundo de los medios de comunicación. Claro, el mundo de los medios de comunicación pues es muy amplio, porque va desde el Diario de Navarra o el periódico El País hasta Sálvame o Supervivientes, que también forman parte de los medios. Este es, por tanto, un ámbito muy complejo y amplio, ¿no? Entonces, en la hora que vamos a estar aquí, pues bueno, pues tampoco da tiempo de rastrearlo con toda profundidad, pero de algo, bueno, pues podemos hablar, y si algunas intuiciones después podemos compartir y dialogar juntos, pues eso que nos llevamos, ¿no? De entrada me vais a dejar que diga una cosa, y es que a pesar de que la Constitución, en el artículo 16, dice que España es un Estado aconfesional, es decir, que no hay ninguna religión con carácter estatal, y a pesar de que muchos países de nuestro entorno, como Francia, son pues, laicos, a pesar de todo esto, llama mucho la atención la enorme presencia de Dios y de la Iglesia en los medios de comunicación. No hay día, para bien o para mal, en el que no salga algo de tema religioso, o de Dios, o de... Aquí tengo unos ejemplos, pero bueno, de antes de ayer, portada de un periódico, El Papa con Raúl Castro, que dice que va a volver a rezar. Pues muy bien. Si el Papa sigue así, o sea que pone condiciones. Bueno, tenemos también portadas de revistas internacionales, la revista Time. Hace poco también en El Mundo venía un reportaje sobre Luis Roldán, nos suena, y también habla de Dios y de su experiencia de Dios y cómo lo de Dios le ha ayudado a vivir lo que vive de una forma distinta. Es decir, que si rastreamos un poco en los medios, lo de Dios está mucho más presente de lo que a veces nos parece, ¿no? Aunque ya hubo una sesión sobre el cine, Dios y el cine, sí que me gustaría empezar un poco pues, para situarnos a hablar de una película muy reciente que ha sido éxito de taquilla en Francia y en otros países del mundo. Tiene pues 2 meses, se estrenó hace unos 2 meses. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? Es una comedia francesa muy divertida. Es la historia, algunos alumnos que están aquí pues, la han visto conmigo en clase de religión. Es la historia de una familia francesa pues bien situada, con 4 hijas guapísimas, y el sueño de los padres es que sus 4 hijas se casen con 4 chicos guapos, composibles y católicos. Pero bueno, pues las cosas son como son. La primera se enamora y se casa con un judío, la segunda se enamora y se casa con un chino, la tercera se enamora y se casa de un musulmán, pero la cuarta, pues por fin se enamora de un católico y se casa con un católico, pero tampoco los católicos somos a veces lo que... Bueno, pues vamos a ver unas escenas de esa película. ¿Y cómo se llama el afortunado? Jean-Pierre Paul Lin. Rashid Abdul Mohamed Ben Hassan. David Maurice Isaac Ben Shou. ¿Una sonrisa? Pero a 2 que no sonríen. ¿Quietos? ¿Y si les invitamos por Navidad? ¿Las navidades en casa de tus padres? Evitemos los temas controvertidos. Israel, el Dalai Lama, el Burka. ¿Estarán Jackie Chan y Arafat? Estarán Gaddafi y Netanyahu. ¿Estarán Bruce Lee y Woody Allen? Sobre todo una palabra de la selección francesa de fútbol. ¿Y si sueltan un tópico sobre los judíos? Tiene caso. Y si alguien mezcla inmigración y delincuencia, tú no digas nada. Y si se meten con los chinos, ¿qué hago? Sonríe ese punto. Como si me sonara chino. Ah, el amarillo. Es un pelota integral. Pensaba en su hija pequeña. A lo mejor ella se casa con un católico. Me voy a casar. ¿Es católico? Sí. ¡Qué alegría más grande! 10 minutos de retraso, al menos sabemos que no es un chino. Oh. Es el abacato, chico. Os presento a Charlie. 3 extranjeros y un negro. Para sus padres es como Fukushima. Los franceses son malos y tontos. Como oiga algún comentario racista contra los negros, les aplasto. Invitan a 400 y Amíndala no quiere pagar nada. No te por una vez. ¿Tú crees que soy el tío Tom? Dios mío, ¿pero qué te hemos Bueno, hecho? un judío, un musulmán, un chino
y el católico pues al final resulta que es negro. Y es muy curioso ver cómo todos tienen prejuicios contra todos. Porque esto de lo religioso yo creo que toca aspectos como muy profundos y personales, ¿no? Y a nosotros yo creo que nos ocurre un poco lo mismo. Pues toca aspectos familiares y personales y a veces pues no nos gusta lo que dice la televisión y la radio o la prensa, y tenemos también nuestros prejuicios, que tienen que ver con el miedo a lo desconocido. La película es pues muy interesante en ese sentido. Por situar un poco el tema, me vais a dejar que aclare antes algo. Cuando hablamos de Dios en los medios, o sea, ¿qué queremos decir? ¿A qué nos estamos refiriendo? Es decir, ¿queremos que se nos hable de algo de teología? ¿O queremos algo pastoral? ¿O nos referimos a Jesús y al Dios de Jesús? ¿O al Dios de otros creyentes? ¿Esperamos algo explícito? ¿O somos capaces de detectar la presencia de Dios aunque no se mencione explícitamente? Hago estas preguntas para que veamos que es un tema amplio, ¿no? Yo voy a hablar en general pues desde un punto de vista cristiano y de la Iglesia Católica, pero es muy interesante también ver cómo viven otras religiones el trato de los medios de comunicación, porque yo conozco a algún musulmán y los pobres están hartos de que siempre junto al adjetivo musulmán venga integrista o terrorista. Bueno, esas cosas tampoco no son parte de esta reflexión, pero no podemos olvidarlas tampoco, ¿no? Estamos, por tanto, ante un tema amplio y que no es fácil de abordar ni siquiera para los católicos, porque, bueno, pues ahí está esa pregunta: ¿qué es hablar de Dios? Crossan, que era uno de los grandes teólogos del siglo pasado, decía que Dios no es algo concreto. Él decía, es alguien que lo traspasa todo y que está en todo. Quiero decir con esto que igual un reportaje en el periódico en el que se denuncia el uso de las tarjetas negras o la corrupción puede ser un lugar de presencia de Dios tanto o más que, pues no sé, una reflexión sobre el Evangelio del domingo. Digo esto para que veamos que lo de Dios tiene que ver también con la justicia, con la honestidad, con construir un mundo un poco más humano y fraterno, y los cristianos yo creo que tenemos que ir con el olfato, que sea capaz de detectar a Dios no solo en lo explícito, sino también en lo implícito, ¿no? Por eso estamos, yo creo que llamados a ir por la vida con una mirada profunda, capaz de celebrar la presencia de Dios de muchas maneras, ¿no? Bonhoeffer y Karl Rahner, que eran otros de los grandes teólogos del siglo pasado, decían ellos que el cristiano del siglo XXI debería rezar con la Biblia en una mano y el periódico en otra. Es decir, con las dos cosas. Acercar el sufrimiento de lo que está ocurriendo en Nepal no es también una forma de hablar de Dios. Bueno, pues estas cosas las dejo también por si nos ayudan a ver lo de Dios de maneras distintas, ¿no? Dicho esto, también quiero decir, estoy en las notas introductorias, más o menos, bueno, que hace una pequeña aclaración, ¿no? Y es que en Estados Unidos, por ejemplo, o en general en el ámbito anglosajón, la Iglesia, lo religioso y lo de Dios se ve como algo bueno y positivo para el ser humano y para la sociedad. Y es muy curioso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, donde está prohibido dar clases de religión en los colegios, no está permitido, porque es una sociedad donde se invita a vivir lo religioso desde la familia o desde tu iglesia o desde tu parroquia. Entonces, no están permitidas las clases de religión, pero es una de las sociedades más religiosas y más respetuosas con lo religioso. Y los medios de comunicación, pues es verdad que a veces critican, pero son también muy respetuosos con lo religioso en el ámbito anglosajón. Y yo creo que en España no. En España no. Ya alguna alumna sabrá lo que decía Machado: españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Y yo creo que ahí seguimos un poco. Es decir, seguimos, parece que no podemos vivir sin tensión y sin enfrentamientos, y la Iglesia en general pues no se lleva bien con los medios. En general los medios tampoco se llevan bien con la Iglesia porque no terminan de entender ni de conocerse,
Y dentro de los católicos, pues también a veces andamos a, ¿no? Estos son de izquierdas, estos de derechas, estos son los progres, estos son los no progres. Y cuánto división innecesaria, ¿no? Pero parece que los españoles, pues somos un poco así, ¿no? Y en España a veces hemos unido tanto, creo yo, la política con la iglesia y lo religioso, pues que se ha hecho muy difícil poder vivirlo de una manera sana y normalizada. Llega, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, llega Navidad, el discurso del rey de Navidad, y no hay ni una sola mención a Jesús de Nazaret, por parte de un rey que es declaradamente católico y creyente y practicante. Pero claro, si hace alguna alusión, se monta la de San Quintín. Y entonces andamos ahí en eso. Y llega el discurso de Rajoy y tampoco. Pero en otros países no pasa esto. Hace unos meses, en Navidad, yo escuché el discurso de David Cameron, primer ministro británico, y hacía una felicitación de Navidad explícitamente creyente. El primer ministro. Y hace 3 semanas, él dijo, pues estamos en Pascua, que es la fiesta más importante para los cristianos, y este es un país cristiano, y yo voy a dar el discurso a la nación de Pascua. Y lo dio. Y allí nadie se rasgó las vestiduras. Aquí yo me imagino al rey, o a Rajoy, o al que sea, hablando de algo así, y se monta un follón, porque no vivimos con naturalidad lo que otros países viven. Me gustaría que viésemos unos segundos a David Cameron hace 3 semanas, donde dice, la Pascua es la ocasión para los cristianos de celebrar el triunfo definitivo del amor sobre la muerte de Jesús con ocasión de su resurrección. Easter is a time for Christians to celebrate the ultimate triumph of life over death in the resurrection of Jesus. And for all of us, it's a time to reflect on. Y para todos nosotros, dice, debe ser un momento para reflexionar cómo vivimos nuestra fe. La Iglesia no es solo una colección de bonitos edificios. Es, dice él, una fuerza viva y activa que está haciendo cosas extraordinarias. La Iglesia, dice David Cameron, da de comer, consuela, anima, protege. Y él, sin ningún complejo, dijo, en los momentos más difíciles de mi vida he experimentado la misericordia sin límites de la Iglesia. Primer ministro británico que pues ganó las elecciones la semana pasada. Y dice, el Reino Unido es un país cristiano y debemos estar orgullosos de ello. Y precisamente, dice, no pongo porque está en inglés, y precisamente porque somos cristianos, somos capaces de convivir con personas que tienen otra religión distinta de la nuestra. Bueno, como a mí me toca hablar de España, pero yo creo que es bueno echar una mirada a otros países para ver que no somos, pues que hay otras formas de vivir la prensa y lo de Dios de formas distintas, ¿no? Bueno, dicho esto, me vais a dejar que echemos un vistazo un poco sociológico a nuestro país, ¿no? Para situarnos. Ya sabéis que el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, hace habitualmente encuestas y estudios sobre distintos temas, y siempre hay una pregunta sobre religión. Bueno, y estos son los últimos datos del CIS sobre este tema. Pregunta el Centro de Investigaciones: ¿cómo se define usted en materia religiosa? ¿Católico, creyente, no creyente? Y esta es la respuesta. Católico se define el 73,6% de los españoles. No creyente, 15,4%. Ateo, 7,8%. Creyente de otra religión, 1,3%. Vale. Es decir, la mayoría aplastante católica. Y después hace el CIS otra segunda pregunta. ¿Con qué frecuencia asiste usted a misa o a oficios religiosos? Claro, sin contar lo que pues estás obligado a un bautizo, una comunión, un funeral. Sin contar esos, ¿con qué frecuencia asiste usted a misa? Y responde la gente: casi nunca, 58,7%. Varias veces al año, dicen algunos, 16%. Casi todos los domingos, 13%. Alguna vez al mes, 9,3%. Bueno. Tercera pregunta. Digo, estos datos ya nos dicen mucho. La mayoría se declaran creyentes, pero no van los domingos a misa. A continuación, dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿qué grado de confianza le merecen a usted estas instituciones? Y esta es la última encuesta. Las Fuerzas Armadas, un 5,6%.
junto con la monarquía son las dos únicas que aprueban, pero la monarquía en la última, porque llevaba 3 años suspendiendo, pero ahora pues ha subido un poquito, también la Iglesia. Bueno, todas las demás, pues 4,9%, el Defensor del Pueblo, los medios de comunicación suspenden, la Iglesia en valoración de la gente está por encima de los medios de comunicación, pero más o menos, los partidos políticos 2, sindicatos 1. Bueno, hay datos curiosos, ¿no? Porque la mayoría pues se declara creyente, católico, pero no va a misa, y tiene una valoración pues un tanto negativa de la Iglesia, y tampoco se fían de los medios. Bueno, ese es un poco el resumen del CIS. Y otra pregunta para la reflexión que dejo aquí es, claro, si los medios reflejan lo que la mayoría de la gente piensa sobre la Iglesia, o la gente nos hacemos una idea de la Iglesia por lo que nos cuentan los medios. Pero eso ya, bueno, depende de cada uno, ¿no? Esto lo dejamos igual para el debate. Pero en este juego de datos me gustaría ofrecer otro. Hace poco la Conferencia Episcopal Española hizo un estudio sobre credibilidad e imagen externa de la Iglesia y llegaba a una conclusión interesante. Y es que es verdad, decía la Conferencia Episcopal, que la imagen de la Iglesia pues no es del todo buena para mucha gente, en líneas generales, pero también la valoración de la Iglesia aumenta y mejora muchísimo a medida que uno tiene contacto directo con ella. Este dato es interesante, porque, es decir, cuando uno tiene relación con algún creyente, con algún sacerdote, con algún párroco, con algún religioso, su valoración sobre la Iglesia es mucho mejor que cuando no tiene un conocimiento cercano o personal. A medida que hay mayor desconocimiento, la valoración de la Iglesia es más negativa, y a medida que hay mayor acercamiento y mayor conocimiento, la valoración es más positiva. Y como estamos dentro del ámbito de los medios, pues otro último dato del CIS sobre cómo se informan los españoles, cuál es el vehículo de información principal. Bueno, y esto es lo que da. ¿Qué medio de comunicación prefiere usted para informarse? La televisión, 56,8%. La radio, 13,7%. Los periódicos por internet, 12%. Los periódicos en papel, 9%. Las redes sociales, 3,6%. Blogs, 0,6%. Revistas de información general, 0,2%. Bueno, es decir, la mayoría de los ciudadanos nos informamos por televisión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque también la imagen de la Iglesia y de Dios pues nos llega fundamentalmente a través de la televisión. Hablo en términos generales, hay gente que es más específica, y bueno, de la radio y de los periódicos por internet. Esto es un poco lo que dice esta encuesta, ¿no? Y me vais a dejar que comparta con vosotros también pues algunas reflexiones que han hecho distintas personas sobre los medios de comunicación y esta aventura de comunicar a Dios y su mensaje, ¿no? La primera es de Jean-Baptiste Metz, que es otro de los grandes teólogos, Metz del siglo XX, que tiene un estudio, un libro muy interesante que se titula La trampa electrónica, notas teológicas sobre el culto religioso en la televisión. Y él se pregunta en el libro, se hace una pregunta muy interesante, dice, a la televisión, que es el principal medio por el que nosotros nos llega la información, a la televisión, dice él, ¿le interesa realmente la fe o es solo un producto más de consumo? Dice Metz que el uso de los medios de comunicación, esta es la postura de él, los medios de comunicación, en tanto que no son objetivos ni asépticos en la información, no son adecuados para la transmisión del misterio cristiano. Esto es lo que dice Metz. Y dice, una reflexión muy profunda que dice, el opio de los pobres en los países del tercer mundo ya no es la religión. Es, en mi opinión, la cultura de los medios de comunicación, que ha invadido las viviendas de los pobres. Ella atrae a los infelices a un mundo imaginario de consumo y de éxito. Y sigue diciendo, aleja a los pobres de su propio lenguaje antes de que ellos mismos se hayan alfabetizado. Les roba su memoria antes de que ellos lleguen a ser conscientes de su historia de dolor. Interesante. Metz dice que los medios de comunicación de masas no son el vehículo más adecuado para transmitir un mensaje
que no se puede convertir en espectáculo. Bueno, otra reflexión, la del cardenal Martini, hombre de gran profundidad intelectual, fallecido hace no muchos años. Decía Martini lo siguiente: los medios de comunicación hace tiempo que parecen haber abdicado de su verdadera función social para convertirse en cajas de resonancia, amplificadores de todo tipo de conflicto, incluso personales, vinculados a poderosos intereses ocultos. Bueno, no hace falta mucha reflexión. Hombre, yo no comparto, bueno, lo pongo aquí porque son voces. Yo creo que los medios sirven y son muy útiles y ayudan a muchos. Por eso también me dedico al periodismo cuando puedo. Pero estas reflexiones también nos tienen que ayudar un poco a manejar los medios, ¿no? No hace falta una reflexión muy profunda pues, para descubrir que es verdad que vivimos en la dictadura de la superficialidad. Y yo creo que los medios ahí deberían hacer autocrítica, ¿no? Mario Vargas Llosa, que estuvo ayer en Pamplona, tiene un libro muy interesante que se titula La civilización del espectáculo. Y él, en el que denuncia un poco que vivimos una cultura donde lo banalizamos todo, y lo frivolizamos todo. Y él dice: la gente lo único que quiere es que los ministros aparezcan en calzoncillos y pillados con sus amantes. Y si es en la cama, mucho mejor. Es la civilización del espectáculo. Y él apuesta por profundizar en la vida un poco más. Y en este tema yo creo que la religión puede ayudar mucho, ¿no?, a profundizar y a tener una vida un poco más seria y más profunda y más honda. Bueno, incluso también para los que se dicen pues, no creyentes, ¿no? Es verdad que los medios pues, tienden, es parte de su esencia, pues entretener y convertir un poco todo en espectáculo. También lo religioso. No me refiero a programas pues, más serios, específicamente religiosos, que los hay, pero pues, son minoritarios y aparecen a las 2 de la madrugada o a las 10 de la mañana de un domingo. Esos no me refiero a eso, digo en general. Bueno, traigo para que escuchéis un audio reciente sacado de la Radio Nacional de España. Es un programa que se llama Espacio en Blanco y habla pues, de cosas misteriosas y mistéricas, porque lo religioso pues, les da mucho juego. Porque es verdad pues, que hay una parte de Dios y de lo religioso que tiene que ver con lo que se nos escapa un poco de las manos y con lo que no somos capaces de explicarlo y de entenderlo y de atraparlo, ¿no? Y hace unas semanas, fíjate tú, dedicaron horas, hace falta horas de radio a hablar del Génesis, del jardín del Edén y del arca de Noé, para llegar a la conclusión de que muchas de las cosas del Génesis no son históricas. Fíjate, tú te has quedado calvo. 2 horas de radio, hemos descubierto, digo, pues eso solo hace falta leer el catecismo, que tampoco hace falta mucho más, pero llenan porque forma parte del espectáculo y bueno, entonces pues fíjate que simpleza y convierten que esto fue, hemos descubierto que no fue como dice el Génesis. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Además la música es para que... El Génesis nos cuenta. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Por ello, muchos cristianos han asumido que el jardín original se localizó en alguna parte de la región de Mesopotamia, en los alrededores ellos han descubierto donde fluyen los ríos Tigris y Éufrates. La Biblia registra muchos otros hechos, por ejemplo, un devastador diluvio mundial, muchos siglos después que Adán y Eva fueran expulsados del jardín. Después del diluvio, los supervivientes, la familia de Noé, se movilizaron a la llanura de Sinar, en Babilonia, que es donde encontramos los ríos. Bueno, es un poco, pues son programas radiofónicamente muy bien hechos y bien documentados y llevan a teólogos para que, bueno, pues vayan rellenando y, bueno, no estoy diciendo que lo hagan con mala intención, pero es verdad que a veces pues los medios tienden a convertir todo en espectáculo. Otro que disfruta mucho haciendo estas cosas es Iker Jiménez. Yo he estado en varios programas suyos de radio. Todos los años me llaman, cuando llega Navidad, otra vez me llamas para esto, si ya lo expliqué el año pasado, hemos descubierto que hay contradicciones en los evangelios.
¿dónde nació Jesús de Nazaret? Mateo dice que en Belén, Lucas dice que en Nazaret, y a las horas de relleno de programas descubriendo las contradicciones del Evangelio año tras año, pero bueno, y así, bueno, pues programa otra vez de este año. Milenio 3. Este es en la cadena SER. Con Iker Jiménez. No te vais. Solo venimos a revisar el padrón para los impuestos. Tú eres José y vives aquí con tu esposa, María. Eso es. ¿Quién es ese niño? Jesús, mi hijo. No está inscrito su nacimiento. ¿Cuándo nació? Hace 12 años. ¿Dónde? Fue en Belén. Son programas, radiofónicamente es verdad que están muy bien hechos, con actores y dobladores con buenas voces. A 30 de nuestra era, apareció una secta judía en Palestina que proclamaba un tal Jesús de Nazaret como el Mesías. Su ministerio duró solo 3 años. 20 siglos después, tenemos muy poca información objetiva del hombre que varió el rumbo de la humanidad. Bueno, ejemplos de la radio como, bueno, pues que para mucha gente es atractivo y bueno, hay como una necesidad de saber pues qué es real y qué no es real, qué es histórico, qué no es histórico, a pesar de que desde los alumnos desde primero de bachillerato estudian algo del Jesús histórico y los 4 evangelios y cómo se forman, pero bueno, pues siguen un poco con esto. También desde el punto de vista filosófico, lo de Dios pues da a veces mucho juego. Vamos a ver unas imágenes de un debate de televisión, bueno, sobre la existencia o no de Dios. Pero, porque también en este ámbito de la astrofísica yo percibo un gran interés en muchos científicos en demostrar la inexistencia de Dios, ¿no? Esto es una constante, yo diría sobre todo en las últimas décadas, ¿no? En el ámbito de cuando se habla de la creación del universo, ¿no? Ese universo nacido de la nada, esa especie de vacío cósmico, ¿no? En el que de repente se crea el universo. Todo eso yo creo que también hay un interés ideológico de fondo, ¿no? Pero hay de todo. Son físicos, son astrofísicos. Bueno, Dios desde el punto de vista más filosófico, evidentemente esto engancha menos que Sálvame de Luz o Supervivientes. Son programas, bueno, pues supongo que habéis reconocido al presentador, es Juan Manuel de Prada, que es escritor y periodista, columnista. Sus artículos los podemos pues leer todos los domingos en el suplemento semanal de los periódicos y muchas veces habla de temas religiosos, muchas veces, con mucha frecuencia, ¿no? Lo traigo aquí porque una de las cosas también que vemos en España en relación con lo religioso es siempre pues esa lucha y esa tensión como entre unos y otros, ¿no? Juan Manuel de Prada es un hombre creyente, pero muy conservador en lo teológico. Y entonces pues siente nostalgia del pasado, su teología y su moral pues a veces pues chocan con otras cosas, y por eso pues bueno, pues está enfrentándose a los que intentan vivir lo religioso pues de otra manera, menos rígida. Bueno, y Juan Manuel de Prada ha hecho del Papa Francisco, del que hablaremos después, pues como su rival, porque pues él dice que ya no sabe ni en lo que cree, porque con estas cosas que dice este hombre a veces nos despista un poco. Bueno, pero lo religioso está muy presente, ¿no? Ya sabéis que Juan Manuel de Prada comparte revista en el suplemento con otro escritor habitual, Arturo Pérez Reverte, que aunque de otra manera, pues también suele hacer muchas referencias religiosas, más de lo que parece. Es que si uno va rastreando uno se da cuenta. Hace poco estuve trabajando con los alumnos un artículo de Pérez Reverte de este año, lo traigo por aquí, voy a leer lo que dice él porque ya sabéis que le gustan mucho los disfemismos y los tacos, pero el artículo se titula Esas jóvenes hijas de puta. Bueno, y habla un poco de lo que son los abusos a través de las redes sociales a los alumnos de los colegios. Entonces él dice esta reflexión: las redes sociales se están convirtiendo en el Gólgota de muchos jóvenes, el territorio donde toda vileza, toda ruindad tiene su asiento impune. Allí la crucifixión de Carla fue completa. Hablaba de una chica que se quitó la vida
porque le estaban acosando a las amigas, las compañeras en las redes sociales, y ella no pudo más. Y entonces salió una sentencia del juez ridícula, diciendo, bueno, pues que estos pues que hagan trabajos sociales, los culpables. Y entonces él se indignó con este castigo y dice que, y yo les puse a mis alumnos este texto, no estoy mintiendo, a que no, es que hay una alumna por ahí. Bueno, entonces pregunté, bueno, ¿alguien sabe decirme qué significa esto? Que las redes sociales son el Gólgota. Y te tengo que reconocer, 30, 60, 100 alumnos, 2 supieron decirme que era el Gólgota. Y una dijo, sí, es el monte donde crucificaron a Jesús. Claro, sí, vale. Lo religioso está más presente, está muy presente, pero también el desconocimiento de lo religioso es grandísimo, es grandísimo. Bueno, aunque pues la radio, la televisión, la prensa, vivimos en una cultura religiosa, pues cada vez pues se echa en falta un conocimiento a veces de lo básico, porque que los alumnos no sepan lo que es el Gólgota de bachillerato, no estoy diciendo de la ESO, pero bueno, pero lo hicieron muy bien, porque ya lo aprendieron. Si les cae selectividad, pues espero que lo sean. Pero hay espectáculo también, yo no culpo a los alumnos, porque el desconocimiento de lo religioso en el mundo del periodismo es grandísimo, O sea que, bueno, pues hay una falta de formación, ¿no? Bueno, y hay espectáculo también entre los que, bueno, pues se dedican también a lo religioso, de una manera más explícita. Hay blogs que yo he hecho un vistazo de personas que se dicen creyentes, que yo creo que por salud es mejor no leerlos nunca. Por salud mental y espiritual, porque eso hasta falta la caridad y a la fraternidad. Bueno, no voy a dar nombres, pero bueno, pues si a alguno le hace daño a algún blog, pues que no lo vea más, ¿no? Pero hay otros que merecen la pena y que aportan, y que ayudan a mucha gente pues a vivir en oración y a hacer la vida un poco más profunda. Y el mundo de las nuevas tecnologías pues ha abierto un campo enorme a lo de Dios, ¿no? Ahí os pongo solo algunos ejemplos, por citar algunos. Quiero ver.org es un portal de la editorial Verbo Divino, con vídeos bastante bien hechos, donde tienen que ver con el Evangelio de cada domingo. Y entonces, bueno, pues hay gente que visualmente le ayuda a orar con el Evangelio del domingo, pues viendo un vídeo sobre ese Evangelio, y los van cambiando según ciclos, están bien hechos. Bueno, comunican lo de Dios pues con imágenes también, ¿no? Bueno, y como estamos en casa, pues voy a recomendar también 2 cosas de la Compañía de Jesús, que son formas nuevas de hablar de lo de Dios con lenguajes distintos. Una de ellas es Rezando Voy, la tenéis ahí abajo. Es un lugar pues para hacer un rato de oración cada día con el Evangelio de cada día. Hay pues el Evangelio, hay unos puntos para orar y algo de música, y uno se lo descarga, porque es a través de descargas. Es un proyecto que comenzamos hace 4 años como algo sencillo, pero que se nos está yendo un poco de las manos, porque cada día hay 100.000 descargas. 100.000 personas se descargan el Evangelio y los puntos para la oración y van en el autobús o bueno, esto está bien, porque a veces pensamos que los jóvenes van con los auriculares y tú que sabes lo que están escuchando, ¿no? Estos jóvenes están todo el día distraídos, igual estás tú más distraída, y igual está rezando, ¿no? Igual está aquí rezando voy.org. Bueno, porque es para escuchar individualmente. Y ahora se ha hecho una versión para niños. Bueno, una oferta más que a mí me gusta mucho es Pastoral SJ. Es una web pues, donde uno encuentra reflexiones para vivir las cosas de actualidad desde Dios. Cómo vivir todo el tema pues, de Nepal, cómo vivir, por ejemplo, pues, todo el tema de la situación de los inmigrantes terrible. Y bueno, pues te ayudan a ver y analizar desde el punto de vista cristiano pues, todos estos temas, ¿no? Un portal también que visita mucha gente es Fe Adulta. Bueno, ahí uno puede encontrar comentarios, reflexiones. Bueno, son solo algunos ejemplos, ¿no? De cómo hoy en nuestro mundo, pues al margen de los grandes medios, pues Dios se hace presente también. Y es cierto que los grandes medios, Antena 3, Telecinco, no tienen espacios específicos para lo religioso, pero sí, por ejemplo, en Televisión Española, que es la televisión pública,
hay, cumple su función también de servicio público con programas religiosos. Es verdad pues, que la mayor parte pues, están en horas que no son de máxima audiencia, pero bueno, pues uno si quiere, pues ahora hay muchas tecnologías para grabarlo, descargarlo, escucharlo. Bueno, los domingos por la mañana pues se retransmite la misa, que por cierto fue muy criticada por Metz, este gran teólogo. Era muy contrario a la retransmisión de las misas por televisión, muy contrario. Pero decía, la misa no es un espectáculo. La misa es donde la comunidad va a celebrar y a recibir al Señor, y entonces le decía, no, pero por motivos pastorales hay personas mayores que igual no pueden ir a misa. Y decía él, una persona madura debe llegar un momento de su vida a la conclusión de que si no puede ir a misa, no puede ir a misa. Y ya está. No tiene que ir con el mando a distancia a ver la televisión para ir a misa. Si tú eres decía Metz, si tú eres una persona de fe madura y estás impedida para ir a misa, pues hombre, pues ya está, no pasa nada. Hay que dejar, como decía San Vicente de Paúl, a Dios por Dios. Bueno, pues... Pero las misas se siguen retransmitiendo por televisión en contra de lo que dijo Metz, y para algunos dice, pues cumplen una función social y hay retransmisiones, bueno, pero él decía, la misa es algo sagrado, es el lugar donde hay presencia de Dios. Yo no sé si en la televisión, bueno, igual algún día confesamos online también, ¿no? Pues no sé. Bueno, no lo sé. Yo creo que hay cosas que hace falta presencia y contacto y, bueno, y hablar, porque, bueno, detrás de una pantalla todo es mucho más fácil, ¿no? Bueno, que le voy oye, tú cuando quieras yo termino, ¿eh? Yo sí. Bueno, hay muchas cosas buenas, ¿eh? Bueno, hay muchos documentos también de la Iglesia sobre la relación entre los medios de comunicación y de la Iglesia. Es verdad que la relación entre ellos pues no es buena. Entre otras cosas, y voy a resumir, porque yo creo que no se conocen unos a otros. La Iglesia, yo creo que no termina de entender qué es un medio de comunicación. Y entonces se cree que una televisión es como una encíclica. Pues no. Pues no, porque la televisión y la radio y los medios tienen mucho de entretenimiento y no le puedes pedir a alguien que te dé lo que no es. Y los medios de comunicación tampoco entienden qué es la Iglesia. La Iglesia no es una ONG, la Iglesia tampoco es un club de amigos, la Iglesia es algo más profundo, tampoco es un sistema democrático, y los medios tienden a criticar todo lo que no es democrático. Pero la Iglesia, el sistema de funcionamiento de la Iglesia no es democrático, se basa en un sistema que es la comunión, que es distinto. Entonces, pues yo creo que como no terminan de encajar, ni de entenderse ni de conocerse, pues hay un desequilibrio grande. Pero hay muchos documentos de unos y de otros donde se reflexiona sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, ahí os pongo uno, de 1963, Inter Mirifica. Dice, la Iglesia Católica considera parte de su misión servirse de los instrumentos de comunicación, por supuesto, para predicar a los hombres el mensaje de salvación y enseñarles el recto uso de estos medios. Es que la Iglesia tiene que decir también una palabra sobre el uso de los medios. No solo utilizarlos, sino también cómo utilizarlos, ¿no? Bueno, Inter Mirifica. Hay otros, no voy a citar mucho por falta de tiempo, pero si alguien quiere, Communio et Progressio, del 71 a Aetatis Novae, del 92, los mensajes anuales con motivo de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales, son muy interesantes también para analizar un poco la relación entre los medios de comunicación y de la Iglesia. Muy bonito fue el último mensaje de Benedicto XVI sobre los medios de comunicación. El Papa venía a decir, ¿por qué no nos callamos un poco? Y hablaba del silencio como el gran instrumento pues, para los medios de comunicación. Decía el Papa, necesitamos a veces guardar silencio, ¿no? Porque a veces parte de la dinámica de los medios es estar siempre rellenando con cosas, ¿no? Bueno, en nuestros días yo creo que la red pues, está transformando cada vez más pues el mundo de la evangelización, ¿no? Bueno, el silencio como parte de la evangelización. Como os decía, yo creo que se produce también un choque entre la Iglesia y los medios y no terminan de entenderse, porque los medios buscan un lenguaje que sea claro, concreto y conciso, por la brevedad, por el tiempo, y los mensajes religiosos pues no siempre pueden ser claros, concretos y concisos. Es decir,
decir que han pillado unos de Bankia robando esto, pues eso es muy, pues eso. Hablar de si Dios puede ser un referente en tu vida y puede ayudarte a caminar, pues eso no vale un titular ni en un tuit. Hay mensajes que necesitan más extensión, más profundidad, y los medios de comunicación pues a veces pues están acostumbrados a un lenguaje muy corto, muy sencillo, y no todo se puede decir así con sencillez, ¿no? Vale. Me salto un poco esta parte más... evidentemente, por ejemplo, yo creo que la Iglesia tiene un tesoro que es parte de su tradición en materia, por ejemplo, de moral social, pues que es muy difícil transmitirlo en un titular de 140 caracteres. O sea, pues es que hay cosas que son para pensarlas y para leerlas y releerlas. Entonces, pues a veces la Iglesia se queja de que los medios pues no son capaces de llevar esa reflexión, pues porque pues la radio no está para eso. No está, pues para eso hay otros formatos y otros registros, ¿no? Bueno, yo creo que también la Iglesia hace un esfuerzo grande, cada vez mayor, para actualizarse en el tema de los medios de comunicación, ¿eh? Bueno, y tengo la sensación de que también en el mundo de las relaciones entre Iglesia y medio, pues nos movemos como a veces entre dos polos, ¿no? Entre el infantilismo y la adolescencia. Es decir, a esos medios que todo lo que dice la Iglesia les parece muy bien. Yo como aquí estoy en un colegio, eso se ve muy bien. Base infantil, llegan del comedor, les preguntas qué tal han comido y de maravilla. Todo les parece buenísimo. Les preguntas a los adolescentes y todo está asqueroso. Y en los medios de comunicación a veces hay o es el infantilismo de que todo lo que hace la Iglesia está fantástico. Pues no, pues también tenemos razón y habrá cosas que no. Ni la adolescencia de estar todo el día pataleando por las cosas que se dicen. Entonces, entre el infantilismo y la adolescencia yo creo que cae la madurez de quien es capaz de criticar, de recibir una crítica y de aportar algo, ¿no? Bueno, me voy a saltar algunas cosas para hablar de, por lo menos unos minutos, de un hombre que yo creo que está revolucionando un poco pues todo lo que es la imagen de Dios y de la Iglesia, y es pues el Papa Francisco. Que se está convirtiendo pues, en un referente. Fue a los pocos meses de ser elegido, la revista Time lo eligió personaje del año, en la discusión más breve en la historia de la revista Time. Ya sabes que todos los años se reúnen para ver quién es la portada. Claro, ocupar la portada de Time es algo... Y allí había varios candidatos. Estaba el presidente Obama, la cantante Miley Cyrus y varios muy famosos. Y el Papa en solo 6 meses de pontificado arrasó y se llevó la portada. Y decía la revista, el que quiera, tengo aquí el artículo por si quiere leerlo, dice, muy pocas veces un nuevo jugador en la escena mundial ha capturado tanta atención tan bien y tan rápidamente. En poco tiempo Francisco logró ser la portada del Time, de la revista Rolling Stone, y ser la persona más influyente del planeta según la revista Fortune. Y yo creo que casi lo milagroso, porque los medios de comunicación tendemos a devorarlo todo, es que 2 años después siga siendo referente y portada, y no haya sido devorado por los medios. Y todos los días, llevar 2 años ocupando portadas, esto tiene un mérito que solo los que saben algo de medios de comunicación son capaces de... Y casi siempre bien. Bueno, pues eso es un poco desde su elección, pues se ha convertido en un referente para muchos, ¿no? Cada tuit del Papa recibe en castellano, en su cuenta castellano, 9.990 retweets, inmediatamente. La asistencia a los eventos papeles pues se ha triplicado a casi 7 millones. Es verdad que hay algunos sectores pues que se sienten incómodos y descontentos, y también pues hay que tenerlos en cuenta, porque forman parte de la misma familia, pero sin estrategias, sin asesores de imagen, porque no tiene a nadie que le vaya diciendo. Yo he ido cambiando un poco mi impresión. Y digo, este hombre le van a dar por todos los lados. Es más ingenuo. Y digo, este hombre no se le escapa una. Es más listo, sabe perfectamente lo que hace. Yo creía que era un poco menos inteligente, pero el que era menos inteligente soy yo. Porque este sabe lo que hace. Y sabe que cuando lava los pies a alguien, no es que se me ha ocurrido esto por la mañana. Bueno, y sin estrategia, ¿no? La manera de ser de Francisco, pues la manera de ser hace creíble el mensaje, pero también el contenido, yo creo que contribuye también a este fenómeno. Las palabras del Papa están casi siempre cargadas de esperanza, comunican algo positivo.
Y el Papa suele poner el énfasis pues, en lo esencial de la fe cristiana, el amor, la misericordia, el perdón, la acogida, y yo creo que con esto consigue, ¿no? Desde el punto de vista de la eficacia de la comunicación, pues es evidente que Francisco ha conseguido mejorar la imagen y la aceptación de la Iglesia Católica en momentos especialmente difíciles. Su forma de actuar, pues más parecido a un cura de un pueblo que a un jerarca, pues ha hecho mejorar muchísimo la percepción de la Iglesia y del papado. Según datos del Pew Research Center, el Papa Francisco, que es un examen internacional, es uno de los líderes con mayor aceptación a nivel mundial. 2 años después de su elección goza de un amplio apoyo en gran parte del planeta. Las cotas de aceptación llegan al 91% en Argentina, 88% en Francia. Ningún otro personaje público ha conseguido estos índices de aceptación. 84% en España. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de Francisco. Pues no es normal ver a un papa pagar el billete de la habitación. ¿Cuánto cuesta la habitación? Y fue pues ahí a la recepción a pagar. Ni verle con el maletín, porque parece que la gente importante no lleva maletín, pero él lo lleva y le pregunta, ¿qué lleva ahí? Y dice, el cepillo de dientes y el breviario. Bueno, las imágenes de Francisco, ¿no? Un hombre, bueno, pues sencillo. Bueno, pues sí que me gustaría ver algunas imágenes de From Reports, que es una oficina muy bien elaborado de un poco un resumen de lo que es pontificado, algunas frases del Papa Francisco. En 9 meses, las palabras del Papa Francisco han inspirado a miles de personas. Su primera frase provocó un silencio revolucionario en la plaza de San Pedro. Pero volviendo a las palabras, desde la misma noche de su elección, ya se hicieron familiares algunas de sus expresiones. Vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. Y los domingos no son los mismos sin que el Papa concluya el rezo del Ángelus con un deseo muy curioso. Buena domenica e buon pranzo. Pronto se vio que a menudo le sobran los papeles, como durante su encuentro con los periodistas que trabajaron durante el cónclave. Allí pidió algo importante. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. El Papa trabaja para impulsar una iglesia de pastores cercanos a las ovejas, como dijo en la misa crismal de Semana Santa. E questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore. Gracias a él, los cristianos supieron que las periferias no eran solo un lugar geográfico, ahora han dejado de estar tan lejos. Vive la Semana Santa seguendo Jesús. Bueno, Francisco es sencillo, es directo, es claro cuando habla, y ha conseguido pues, el aprecio de los grandes medios, y esto no es nada fácil, ¿no? De que la mayoría de los jefes de Estado, o ministros, o personas con responsabilidad pública, pues casi siempre ven a la prensa como un rival, y una entrevista es como un combate de boxeo. A ver, si no me da mucho, a ver quién gana, si venzo, pero el Papa no. El Papa pues va con naturalidad, no los ve como rivales, y yo creo que la prensa eso lo ha captado. Y si se equivoca, pide perdón, y pide que le rectifiquen, y los medios le hacen caso, cosa que otros no. En muchos medios, pues en personajes públicos hay miedo a hablar porque hay un exceso de prudencia, la sensación de que los periodistas manipulan, no conocen bien la realidad, y bueno, pero el Papa Francisco yo creo que les trata con cariño y con respeto, y ellos lo notan. Nunca huye de temas delicados. Y si se equivoca, pues bueno, pues me he equivocado, perdón, pues digo otra cosa. Francisco ha roto esa estrategia de muchos asesores, ¿no? Los periodistas lejos y muy pocos, y cuanto menos mejor. Pero él responde, ¿no? Y ha conseguido pues, esa cercanía de los periodistas, ¿no? Hace poco Juan Arias, encargado de la información religiosa del país, decía, pues el Papa Francisco empieza a ser cada vez menos amado por algunos jerarcas de la Iglesia que por la gente. Gusta menos a muchos devotos que a la caravana humana de los que sufren.
Los burócratas le acusan entre dientes de que habla poco de Dios y mucho de los hombres, sobre todo de los más marginados de la sociedad. Es un papa que cita poco las encíclicas, dice Juan Arias. Le bastan pocas páginas de los evangelios que están pobladas de historias de marginación y de dolor más que de glorificaciones divinas. Y los periodistas lo entienden, eso lo entienden, ¿no? Para el semanario Time, Francisco ha conseguido contactar y conectar con la gente, con el público en general y con los medios, porque dice Time, le duele lo que a la gente le duele, y habla de lo que la gente habla. Y se ha puesto en el centro mismo de las principales conversaciones de nuestra época, la riqueza, la pobreza, la injusticia, la modernidad, la globalización, la superficialidad, el matrimonio, la tentación de poder. Bueno, y dice en la revista Time, no va a cambiar muchas cosas porque la aparición de la Iglesia, pero dice Time, cambia la manera y la música, y eso es importante también, la manera de hacerlo y la música, ¿no? El secreto es un poco pues, en la persona y el mensaje, ¿no? Bueno, utiliza muchas metáforas, yo creo que es cercano a la gente. Bueno, pues símbolos que son importantes, ¿no? Y, bueno, pues unos minutos para este hombre que ha conseguido cambiar pues parte de la apreciación de la propia Iglesia y del papado y, bueno, y de la realidad misma, ¿no? Y llega al corazón de la gente. Bueno, me gustaría ya para concluir, si alguien tiene algo que comentar, leía el otro día un artículo de Ortega y Gasset que decía que los españoles somos un poco hemipléjicos sociales, es decir, que tenemos parte del cuerpo siempre paralizada. Y yo creo que pues esto también, cuando uno habla de la relación entre los medios de comunicación y de la Iglesia, es un poco esto, es decir, que podemos unirnos y aprovecharnos mucho más unos de otros, ¿eh? No tenemos por qué ser hemipléjicos, ¿no? Y creo que es posible una relación un poco mejor, no digo perfecta, pero la prensa y la Iglesia yo creo que pueden aportarse mucho uno a otro, ¿no? La prensa yo creo que debería conocer un poco mejor a la Iglesia, hablar menos de oídas, llegar a conocer un poco mejor su manera de verse a sí misma, su modo de proceder, su historia, cómo se ve a sí misma, bueno, para conseguir un poco más de respeto. Y a la Iglesia también pues le toca el reto de conocer a los medios, cómo son, cómo funcionan. Pues es verdad que los periodistas pues a veces buscamos siempre el titular, lo llamativo. Pues hombre, échale un poquito de carnaza de vez en cuando, no vayas con temas tan sesudos siempre, que el periodista tiene que comer, ¿no? Bueno, pues un poquito de... Bueno, pero es verdad que, por ejemplo, frente a la frivolidad muchas veces de los medios, la Iglesia puede aportar temas muy profundos, ¿no? Y, bueno, como decía Vargas Llosa, ¿no? Pues esa cultura del espectáculo nos hace mucho daño, ¿no? Y es verdad que es posible. Y de hecho, pues de hace unos meses también ejemplos recientes, que me parecen muy positivos. Hace unas semanas, durante la Semana Santa, un periódico, el Huffington Post, que es un periódico online, publicó, que no es creyente, es un periódico que no es, pero publicó en Semana Santa un artículo muy interesante sobre Jesucristo y hablaba de la muerte de Jesús con gran profundidad. Y decía, murió como consecuencia de su vida, porque vivir de una manera comprometida y entregada tiene sus consecuencias. Y el artículo invitaba a los lectores a vivir con todas sus consecuencias, aprovechando el Viernes Santo. Es decir, que la Iglesia puede aportar mucho si los medios se dejan, ¿no? Y hace poco también el Guardian, otro periódico, pues dedicaba un editorial muy interesante, el miércoles de ceniza. Fíjate tú con qué temas de... Bueno, el miércoles de ceniza, el editorial del Guardian lo dedicó a hablar sobre la muerte. Y decía el periódico, la Iglesia Católica, y solo la Iglesia y el cine de ensayo son los únicos que se atreven a hablar hoy de la muerte sin eufemismos, a pesar de que, decía el periódico, está científicamente comprobado que la vida es una enfermedad con el 100% de mortalidad. Y aquí nadie habla de esto. Pero esto está científicamente demostrado que nos vamos a morir. Pero nadie habla. La Iglesia Católica y el cine es capaz de hablarlo con valentía. Y decía el editorial, no podemos resolver el sentido de la vida sin preguntarnos también sobre la muerte y el destino. Y esto el miércoles de ceniza, y daba un poco pues
pues la visión también de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia puede aportar mucho a los medios de comunicación, y los medios de comunicación yo creo que también pues pueden ayudar a la Iglesia a conectar su mensaje pues de una manera igual a veces más fácil, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar más, por si alguien quiere pues, hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna experiencia o no sé. Bueno.